buenas noches. Como les he mencionado, hemos realizado una reestructuración en Es la Hora de Opinar, manteniendo desde luego el formato de debate con gente inteligente que piensa diferente. En la mesa de los miércoles permanecerá Carlos Pérez Ricard. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Gracias por venir. Y se están incorporando Lisa Sánchez. Lisa, bienvenida a La Hora de Opinar. Leo, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con mis colegas. Ya te habías tardado en llegar a La Hora. Ya llegué. Ya llegaste, exacto. Y también otra que regresa. Bueno, tú sí regresas, Fernanda Caso. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantada de estar por acá. Bueno, aquí empezaste, ¿verdad? Aquí empecé, bueno, un poco antes, con Genaro, con Genaro Lozano, cuando estaba en la universidad. Sí. Y ya, más adelante. Y también, Lisa, tú estuviste con Genaro, ¿no? 5 años hicimos punto y contrapunto en esta casa. Así es, aquí en Foro, así es. Bueno, pues bienvenidas las dos. Y en este momento quiero mandarle un saludo y nuestro agradecimiento a Pablo Magluf, deseándole la mejor de las suertes. Así que comencemos. Vamos a debatir sobre la reforma judicial y el paro de labores de los trabajadores. El partido Morena y sus aliados ya aprobaron la reforma judicial sin modificaciones en comisiones para pasarla al Pleno en septiembre. Pero además los trabajadores del Poder Judicial Federal se han declarado en huelga, en paro, en contra de esta reforma. Desde luego también está el tema de las preocupaciones que han externado diversos actores nacionales y extranjeros sobre esta reforma judicial, pues que promete, Carlos, ser el gran tema de final del sexenio, mano. Va a ser el gran tema. Déjame antes saludar a Lisa y a Fer. Las admiro mucho, me da mucho gusto estar con ustedes. Y también mi reconocimiento a Denise y a Pablo. Siempre tuve aquí un espacio de conversación civilizado, más allá de las diferencias argumentativas que aquí había. Para empezar, déjame fijar la que es mi posición con respecto a la propuesta de reforma judicial. Traigo a colación un artículo muy bueno de Gerardo Esquivel, publicado la semana pasada. Buenísimo. En donde hacía esta analogía de la propuesta de reforma con la persona que está buscando sus llaves en la luz de un farol, ¿no? Sí. Llega alguien a ayudarlo y le dice, no están por ningún lado. ¿En dónde están? ¿Seguro que lo dejaste aquí? Sí. Dice, no, la dejé en la trasera, pero aquí es en donde tengo luz. Entonces estoy buscando en donde tengo luz, ¿no? Termina Esquivel, la propuesta de reforma judicial recuerda al que busca las llaves ahí donde hay luz, pero no donde las dejó. Sí. Y donde las dejó fue en las fiscalías, en los poderes estatales, en los poderes judiciales estatales, en las defensorías públicas, ¿no? Como supongo aquí nadie en la mesa, no cuento con evidencia en el sentido de que la elección popular de jueces y magistrados resolverá de algún modo los problemas de la justicia en México. Y en cambio me parece que el paro y los problemas que estamos viendo financieros, operativos, políticos en los últimos días, sí es evidencia de que está causando más problemas que no tendría por qué haber, mucho menos al inicio del sexenio. Dicho eso, sí, para mí no deja de ser verdad que la propuesta es legítima y fue parte de un programa de gobierno que ganó de manera abrumadora la elección presidencial. Y esto es importante porque a muchos les gusta la democracia cuando ellos ganan, pero abjuran de sus procedimientos cuando la opinión popular no los acompaña o no los favorece, ¿no? Entonces mi problema puntual con la reforma no está porque considere que su contenido es una amenaza a la democracia, como se ha dicho, sino porque todavía no nos saben explicar cómo esta va a resolver los problemas de impartición de justicia en el país. Entonces quería comenzar por ahí y si quieres, yendo a la próxima intervención, hablamos ya en concreto del ¿Sabes qué me llama la atención? Que hay muchos simpatizantes de la 4T que dicen yo no estoy de acuerdo sobre todo con el tema de la elección de los jueces, magistrados y ministros, ¿no? O sea, vaya, hay muchas resistencias, incluso creo honestas, me parece, dentro de la 4T a eso. Tú te has dedicado, pues ya cuántos años, Lisa, al tema de la violencia, de la delincuencia. Oye, ¿cómo que no, como 2 o 3. Como 2 o 3, más o menos. Empecé más o menos saliendo de la universidad, como 2 o 3. Pero pues esa no es la solución, ¿no? O sea, eso ustedes lo tienen clarísimo, los expertos en delincuencia, ¿no? A ver, yo creo que hay muchos temas técnicos que no se han explicado a propósito de la reforma, justamente por lo que decía Carlos, ¿no? Que se está poniendo la luz en el lugar en donde no es, y por supuesto que hay una sed de justicia en el país y hay muchísimos casos en donde de manera frecuente, evidente y cotidiana las personas se enfrentan con dificultades de acceso a la justicia o con formas de impartición de justicia que no son las que son correctas, las que son legales y las que están buscando. Ahora,
sabiendo que existe, digamos, ese problema, lo que de manera deliberada quienes están impulsando esta reforma no le han dicho a la gente es justamente todos los problemas adicionales que va a crear mientras no va a resolver los problemas originales que prometieron que iba a resolver y que son con los que la gente concuerda. ¿Con qué? Con el acceso a la justicia, con la justicia pronta y expedita, con la reparación del daño, con la protección de las víctimas, con procesos transparentes, ¿no? Apegados a la evidencia, con procesos en donde las personas verdaderamente, ¿no? tengan lo que merecen. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de esos problemas técnicos? Además de que no va a mejorar necesariamente el acceso a la justicia, no va a acabar con la corrupción, etcétera, etcétera. Te pongo un ejemplo muy puntual, que es el de los juicios penales. Cuando nos dicen vamos a ir a la sustitución de los jueces que están en este momento a cargo y va a ser por un proceso ahora escalonado de elección popular con insaculación que va a estar en la elección del 2025 y luego en la elección del 2027, pues una de las cosas que no nos dicen es que si ya hay un proceso penal federal que esté en fase de juicio oral, por los propios principios de la oralidad y del sistema penal acusatorio, esos procesos, si cambia el juez, se tendrían que reponer. Pero déjame preguntarte una cosa, porque esos juicios son del fuero federal, del fuero común. No del fuero federal. Hay materia penal de fuero federal. Exacto, es que a eso voy. O sea, sí hay juicios federales. Y como última instancia también están los que revisan la federación de los juicios locales, ¿no? Sí, o sea, digamos, hay distintas instancias, pero en el fuero federal hay casos en materia penal y te voy a poner cuáles son los casos. Casos de secuestro pueden ser fuero federal. Casos de delincuencia organizada son fuero federal. Extradiciones son fuero federal. Delitos cometidos por funcionarios públicos, peculado, corrupción, uso indebido de recursos públicos y programas sociales son fuero federal. Esos casos, como el de Lozoya, como muchos casos de ellos que además son mediáticos y que implican la reparación del daño también para el erario público, el interés federal de la nación, no solo de las víctimas, en esos casos se tendría que reponer el proceso. ¿Por qué? Porque en juicios orales el desahogo de pruebas y el desahogo de alegatos de la parte de las víctimas y de las partes acusadas no las puede sustituir a la mitad del proceso ningún otro juez. Quien las escucha desde el principio tiene que ser quien dicte sentencia. En ese sentido, creo que hay muchas cosas, muchas cuestiones técnicas que no se nos están diciendo que van a empeorar el acceso a la justicia, que van a empeorar la impunidad, que pueden empeorar la corrupción. El tema de los jueces sin rostro, lo platicábamos Fer y yo fuera del aire, que esa es otra de las barbaridades que se le metieron al dictamen. Son cosas que deliberadamente no se están diciendo y creo que abonan. No, porque además entiendo que la propuesta de reforma implica después también un llamado a que los poderes estatales también corrijan allá y va a tocar también el fuero local. Sí, va a tocar el fuero, ¿no? La idea es trasladarlo al y entonces también común. Trastocaría todos los delitos. Sí, pero eso pues todavía está en veremos cuando ocurre. En los transitorios viene que sería en la elección del 27. Okay. Y que tienen 180 días los congresos locales para ajustar su legislación y sus constituciones. Así que ya está el plan puesto sobre la mesa. Y a mí me llama la atención como esta duda alrededor de si los procesos electorales serían una buena forma o no de elegir jueces. Digamos, poniendo de lado... Ese es digamos, poniendo tema de lado del debate, el gran debate, porque poniendo de lado que no solucionan los problemas, a mí me queda claro y me parece más que evidente que no solo no es la solución, sino que va a traer nuevos problemas a la mesa. Y es que, digamos, a lo largo de los últimos años hemos podido constatar una y otra vez los problemas que ya tiene nuestra democracia y que no hemos logrado resolver. Dígase, el dinero ilícito que corre en las campañas, la violencia que existe en las campañas, candidatos asesinados, y no sabemos por qué, y no se investiga después, y no sabemos qué candidato quedó en su lugar y por qué ese sí le convenía a la persona que mató al otro. Es decir, hay una serie de problemas que ya están dentro de nuestra democracia y que hoy lo único que estamos haciendo es trasladarlos a un nuevo poder que no tenía ese problema. Tiene muchos otros problemas, ¿no? Tiene problemas de tiempos, tiene problemas de corrupción, de cooptación, pero esos en particular no los tenía. Y lo estamos haciendo con una metodología, con un proceso que no estamos discutiendo. En este país discutimos más en dónde poner un aeropuerto que cómo vamos a atender el problema del Poder Judicial. Y a mí eso me parece gravísimo. En universidades se hizo durante el verano, ¿no? Cuando todo el mundo está, digamos, en otro canal. No sirvió de nada. Los foros que se hicieron para esto.
No solo eso, sino que además el propio representantes... 330 reservas se le hicieron al dictamen y se aprobó una. Y se aprobó una, la que quería la mayoría, que era la introducción de los jueces sin rostro. Los debates no sirvieron de nada, no incorporaron nada. Y lo que se empeoró en el dictamen. Y a mí lo que me parece más llamativo de todo es que no solo se dejó de escuchar a las voces de oposición, ¿no? Que digamos uno hubiera ya esperado esto porque así ha sido el modo durante los últimos meses, sino que las propias voces de Morena, ¿no? Recojo la declaración del gobernador electo de Chiapas que hacía la petición de plantear el tema de la Procuración de Justicia, pues mientras tengamos carpetas de investigación que no vienen bien sustentadas, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Su propio partido, las personas electas por su partido estaban planteando el problema en las mesas. Que lo que están diciendo ahí, el problema son las fiscalías. El problema son las fiscalías. No es los jueces. No son los jueces. Y eso no se refleja. Y eso me lleva a algo que yo decía ayer. Obvio, la reforma judicial obedece a muchas razones. Pero yo creo que una de las razones principales, Carlos, es la venganza del presidente en contra del Poder Judicial de la Federación, que se atrevió a desafiarlo. Y que dijo, ustedes me desafiaron, pues ahora se van todos. Yo para matizar un poco lo que se ha planteado acá, yo creo que el problema son las fiscalías, el problema son las defensorías, también el problema son los jueces. Yo creo que también es necesario hablar de los jueces. Sí, no creo que estén exentos. Pero se resuelve con esto. Tanto a nivel federal. Yo creo que no se resuelve con esto. Pues ahí está. Yo creo que no se resuelve con esto. A mí, la verdad es que soy optimista en algo. Creo que la propuesta del presidente generó la posibilidad de que estemos hablando de esto hoy en Televisa a las 10:30 de la noche. Me parece muy importante. Y creo que todos estamos aquí. Pero no había formas menos, digamos, peligrosas de hablar de este tema. Bombardeemos el gobierno para hablar del gobierno. Creo que todavía, hoy es que, no sé, 26 de septiembre, estamos de agosto, estamos todavía a puertas de que pueda haber una solución óptima, ¿no? Que se deseche la propuesta actual. No. Creo que la presidenta ayer llamó a la cautela, creo que es importante el llamado a la cautela de ayer. Emplazar al ecosistema judicial a que ellos promuevan, que presenten en un plazo de 3, 6 meses, 9 meses una propuesta integral, porque hay que decirlo, no ha habido una contrapropuesta por parte del Poder Judicial. A mí me sorprende. Ya dijo Norma Piña que van a presentar. Que la van a hacer, pero Norma Piña está concentrada. Cuando haya un nuevo Congreso. Desde mi punto de vista está concentrada en apoyar un paro de labores y no está realmente, donde debería estar concentrada es en generar una contrapropuesta que hiciera, digamos, espejo a la propuesta presidencial. Entonces, ojalá se vaya con cautela. Creo que aquí se han esgrimido suficientes argumentos para señalar que no es una buena idea. Ahora, nada más para contestar la pregunta que tú hacías. Yo no creo que aquí haya venganza. No creo que aquí se trate de decir, esa señora no se levantó el 5 de febrero cuando yo llegué ahí al auditorio y por tanto voy a hacer todo esto. Creo que está en la lógica del presidente López Obrador tomar un momento radical al final de su periodo para llevar, digamos, un alineamiento todavía hacia la izquierda al gobierno de Claudia Sheinbaum y evitar, digamos, el paso hacia el centro. Yo creo que es izquierda, Carlos. O sea, bueno, es un momento radical. Una reforma que digas, es una reforma de izquierda. Creo que hay que tomarse... ¿Sabes quién hizo lo de los jueces sin rostro? Fujimori. Esa izquierda. Y, pero también nada más para terminar. Sí. Desde mi punto de vista hay que tomarnos en serio cuando el presidente dice que plantea desde su punto de vista una transformación. Sí. Y plantea en el sentido de revolucionario, es decir, vamos a cambiar el sistema judicial y en ese sentido hay que leerlo. Entonces este momento radical, las últimas semanas en su gobierno, lo que plantean es evitar un corrimiento hacia el centro, por llamarlo de alguna manera, no solo de Claudia Sheinbaum, porque eso también equivale y es importante para los senadores, para los diputados, porque Ricardo Monreales hay muchos. Y hoy, como están apoyando esta reforma, mañana sin duda van a estar en otro lugar. Entonces yo creo que la apuesta hoy del presidente por las siguientes 4 semanas va a ser obligar, digamos, al espectro político, hoy que puede, a correrse a la izquierda para evitar el corrimiento hacia el centro. Y ahí les pregunto, para entrar al tema de este debate, ¿qué papel juega el paro nacional? O sea, el Poder Judicial también está jugando sus fichas, Lisa, ¿no? A ver, de entrada hay que decir que es una suspensión indefinida de labores, pero que es una suspensión parcial. Claro. Porque en muchos lugares se ha hablado incorrectamente de huelga y se ha hablado de un paro total de labores, como diciendo que el propio Poder Judicial está desprotegiendo el acceso a la justicia de la gente. En el propio llamado a la suspensión indefinida y parcial de labores se establecen todas las excepciones de los casos urgentes que entran en la atención. Que sí están y son muchísimos, Leo. Es que no son
emergencias debemos atender dos casos. Sí. Es materia civil, es materia administrativa, es materia penal, es ejecución de penas, es interés superior de la infancia. Son muchísimos casos que se siguen atendiendo, ¿no? Ahí te voy. Sí, que se siguen atendiendo en el Poder Judicial y eso me parece que es muy importante mencionarlo. Segundo, se ha esgrimido la ilegalidad del paro y yo creo que hay que dividir eso en dos argumentos. Por un lado, entraría el derecho legítimo de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación para hacer un paro y hacer incluso un llamado a huelga que tendrían que ratificar ante un tribunal. Sí. Y por el otro lado está el derecho basado en precedentes internacionales del sistema interamericano y de las Naciones Unidas sobre el derecho a hacer reuniones pacíficas de personas juzgadoras que efectivamente no entran en paro. Hay jurisprudencia internacional que apoya el hecho de que los jueces y los magistrados puedan entrar en eso. Sí. Está ahí, digamos, ese precedente invocado en todos los instrumentos con los cuales se hizo el llamado a esta suspensión parcial indefinida de labores. ¿Tiene un impacto político importante? Claro que sí. Claro que sí. Claro que lo tiene. Estamos viendo. Y claro que lo tiene porque son el sector que tiene la legitimidad de promoverlo, porque son los principales afectados, tanto los trabajadores del Poder Judicial de la Federación como las personas juzgadoras. Aunque el gobierno dice que no, Lisa. El gobierno ha dicho muchísimas cosas, Leo, pero el gobierno, por ejemplo, fue el primero en incumplir los derechos laborales de los despidos masivos de Policía Federal y Notimex, por ejemplo. Entonces, si ahorita te dice el gobierno que no hay legitimidad y no hay violación de derechos laborales, bueno, nada más veamos para atrás, busquemos los ejemplos y preguntémosle a la gente si efectivamente eso se cumplió. ¿Tienen la legitimidad? Claro que tienen la legitimidad. ¿Tienen el marco jurídico para hacerlo? Incluso en lo internacional también lo tienen. Tercero, tienen la fuerza política porque además está haciendo una movilización nacional, que es algo que no había pasado, porque, por ejemplo, con muchísima tristeza lo digo, la movilización que ha generado la desaparición de los órganos constitucionales autónomos sigue siendo de pronunciamientos. Esto no es una movilización de pronunciamientos, esto tiene mucha legitimidad, esto tiene fuerza y esto además ha tenido muchísima estrategia que se ha vilipendiado en las columnas de opinión de los principales medios nacionales por el desconocimiento de no leer lo que ha habido ahí. Claro que ha habido acercamiento, claro que ha habido búsqueda de diálogo. Hubo antier una comisión de la Asociación Nacional de Personas Magistradas y Personas Juzgadoras de Distrito que fueron a la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro, que entregaron ahí un escrito con todos los puntos que no les habían escuchado durante todo el proceso de diálogo y buscaron sentarse con la Comisión de Puntos Constitucionales y la respuesta fue no. La mayoría no abrió la puerta, la oposición abrió la puerta, pero de todos modos no hubo manera de dialogar ahí. Fernanda. Yo digo, quisiera coincidir en que tienen la fuerza política y la fuerza, digamos, incluso el número de personas para poder hacer alguna modificación, para poder detener el rumbo de esto. Y sí, creo que están generando un impacto, creo que están generando conversación, pero no creo que vaya a ser suficiente. No son legisladores, pues son 54,000 personas y sus familias. Son muchísimas personas que deberían de ser tomadas en cuenta y que deberían ser las primeras personas en poder dar su opinión ante un asunto como este, pero no veo a las personas responsables de tomar la decisión, a los legisladores de Morena, al presidente, poniendo atención. Me parece que van a tomar la decisión que van a tomar independientemente del paro y creo que el Poder Judicial empezó muy tarde. Reaccionó muy tarde a lo que estaba pasando y creo que esto al final sí está teniendo costos porque ya se está hablando de una aprobación en cuestión de días, mientras que apenas se está convenciendo a los poderes locales, a ver si ellos también se suman, viendo a quién se convence. Creo que, los tiempos de uno y otro no van al mismo ritmo y pues quien está llevándose toda la conversación y quien se está llevando las aprobaciones, pues es Ahora, Fer, si es posible que empiece el sexenio de Claudia el 1 de octubre con 55,000 personas en las calles, porque están en toda la República, además, no es que se van a concentrar en la Ciudad de México, estos están por toda la República. Sí, le va a dejar un problemón de gobernabilidad, eso es un hecho, pero no necesariamente eso implica que la reforma se vaya a modificar. Ya con la reforma aprobada puede seguir el conflicto político en las calles. Y va a seguir sin duda, ¿no? A mí lo que no me queda del todo claro es cuánto del paro está motivado por una auténtica defensa a los valores democráticos y cuánto se debe a una legítima también, pero limitada búsqueda por impedir una reforma que va a trastocar privilegios que sí existen en el Poder Federal. Sales a defender tu chamba, ¿no, Carlos? Yo creo que está eso ahí. Y el hecho de que no sean... Y es legítimo. Y es legítimo, insisto, es legítimo y no tengo la menor duda de ello. Sí. Pero lo que muestra, digamos, que no esté siendo acompañada estas grandes manifestaciones por la ciudadanía en general, es la gran desconexión entre las demandas de estos trabajadores y la percepción
que tiene la sociedad de sus funciones, ¿no? Para gran parte de la población, que por cierto apoya abrumadoramente la reforma judicial, en más del 60% según Buendía y Márquez, lo que se defiende son privilegios de una burocracia, no la independencia judicial, y eso explica en gran parte... La narrativa del presidente el hecho de que sean manifestaciones muy limitadas, insisto, en el ecosistema del Poder Judicial y no estén acompañadas por la ciudadanía en general, yo creo que muestra el punto que quiere hacer el presidente, que es la brecha enorme que hay entre unos y otros. Bueno, pero ahí yo tengo nada más el contraargumento de que esa pedagogía política tampoco se ha hecho. ¿Por qué tampoco hemos salido a explicarle a la gente que les vamos a permitir que las mismas personas y otras, con cartas de sus vecinos, con proceso de insaculación, con promedio de 9 en la materia de derecho administrativo, derecho fiscal, se presenten no a una elección, Carlos y Fer? Se pueden presentar a todas las que quieran. Como está la reforma ahorita, lo mismo van a poder participar en la elección de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, que van a poder aplicar para ser juzgadores de distrito en cualquier otra materia, y lo mismo van a poder hacer para participar en los procesos locales. El nivel de chapulineo que se va a provocar adentro del Poder Judicial por cómo está escrita la reforma hoy, insisto, claro que choca con las demandas de la gente, que son legítimas y son no solo legítimas, son reales. Ya viste, por cierto, pero lo que se está proponiendo va a ser el impas del Poder Judicial. Ya sacaron la boleta para la elección de ministros y pues tienes que tener doctorado, no de LSI, porque ahí no llegas, pero a lo mejor de Columbia sí puede uno participar en eso. Una última cosa, Leo, que me parece muy grave de esta reforma judicial, que tampoco se ha puesto en los medios de comunicación. Vamos a enfrentar el momento más débil del Poder Judicial Federal, en el mismo momento que están volviendo a la Guardia Nacional una cuarta Fuerza Armada y están ampliando la jurisdicción de los tribunales militares para que conozca de los casos también de la Guardia Nacional, que va a hacer tareas de función policial en todo el país, con miras a hacerlo también en el fuero local. Así están los documentos de los 100 pasos. Pues mira, imagínate de qué crisis estamos hablando. Fer. A lo largo de estas campañas tuve la oportunidad de estar en decenas de mítines de todos los partidos políticos y de todos los niveles, ¿no? Desde alcaldes hasta presidente de la República. Y algo que me impresionó fue la disciplina de Morena alrededor de estos temas. Cuando hablamos de pedagogía, sí han entendido que esto va más allá de las discusiones en espacios de opinión, más allá de artículos en medios. En todos los discursos de todos los candidatos de todo el país, estamos hablando de alrededor de 20,000 candidatos haciendo campaña todos los días durante meses, los temas de su agenda legislativa estaban puestos, ¿no? ¿Qué es lo que querían? ¿Por qué lo querían? Y me parece que ahí, a ver, más allá de hablar de esta estrategia y de lo terrible que me parece el planteamiento, se habla también de una deficiencia de los otros partidos de entender esta comunicación política y de aprovechar estos espacios en donde, a ver, en la campaña del PAN ni siquiera la propia campaña presidencial era coherente a lo largo de sus distintos discursos en la campaña, pues mucho menos cuando se traducía a gobernadores, cuando se traducía a alcaldes, cuando se traducía a diputados. Y bueno, ya quisiéramos que eso se conectara con una agenda legislativa, ¿no? Que se estuviera planeada, que ya estuviera alguien pensando en eso. La narrativa, digamos, del Palacio Nacional se repetía constantemente. Se repetía constantemente en las los campañas, mítines, en todos los niveles. O sea, no puede haber sorpresas en ese sentido. A ver, a mí lo que me parece es que cuando una encuesta sale con este tipo de respuestas, donde la gente cree que el Poder Judicial está defendiendo únicamente los intereses de una minoría, pues es algo que se ha repetido de manera constante y estratégica. Ha habido una planeación de comunicación y que me parece que del lado contrario, la oposición ha dejado esta parte del plan y de la contención completamente de lado, ¿no? Y se ha resguardado únicamente para decir, participo en los foros y ahí defiendo, sin entender que pues todo este acompañamiento se dejó de hacer durante 6 años. Pues es que, a ver, lo que estás diciendo es que política hace mucho tiempo. Morena hizo política. Morena hizo política. Y los otros no. O sea, política en las calles. Que, pues ese ha sido, yo creo que el secreto, la verdad, de Morena, ¿no? De recuperar el territorio, recuperar el territorio, la conexión permanente a través de las redes sociales. Es decir, hay una estrategia muy completa que tiene que ver con tierra, tiene que ver con aire, tiene que ver con iniciativas en legislativo, con las personas que colocan, y que me parece que la oposición ha quedado corta. 30 segundos, conclusión cada uno. Sí, hay una narrativa en el oficialismo, desde mi punto de vista, equivocada, y es que Claudia Sheinbaum le debe al presidente de la República su victoria el 2 de junio, ¿no? Yo creo que Claudia Sheinbaum gana con 35 millones de votos, con un bono democrático enorme, y si quiere que sea exitoso su sexenio, tiene que levantar la voz en el mes de septiembre.
Creo que aquí se está jugando no 1, 2, 3, 4 años, sino el caos que se puede venir a partir de la reforma judicial es enorme y está en su mejor defensa llamar a la prudencia y que no se vote por lo menos en las próximas semanas, que dé tiempo para la discusión y evitar este caos que sí se va a venir. Está en su mejor interés evitarlo, si es que no quiere realmente hipotecar todo su sexenio en ello. Bueno, citando a Gerardo Esquivel, a quien le mandamos un saludo, escribió otro artículo que se llama ¿Qué necesidad de comenzar un sexenio así? De esta manera. Así lo pienso también. Nadie quiere empezar un sexenio de esta manera. Reconociendo la necesidad, sí, de reformar un sistema completamente oscuro para la gran parte. Lisa, 30 segundos. Eso, decir que tenían la oportunidad de hacer la transición más tersa, con una estabilidad económica, con una estabilidad internacional, con una estabilidad interna, con un grado de entusiasmo, además, porque será la primera presidenta mujer de este país, y que en lugar de eso, quizás por el afán de tirar a todo el mundo a la izquierda, quizás por el afán vengativo que yo sí veo de 6 años de conflicto con el Poder Judicial, no un evento en particular, van a hacer, ¿no?, que los primeros por lo menos 24 meses del gobierno de Claudia sean reordenar el desorden y el caos administrativo que van a dejar, porque de nuevo, no solo la reforma judicial, es la reforma militar, es la desaparición de los OCAS, es decir, cada uno de los ministerios que va a tener Claudia, las secretarías, va a tener que reorganizar ese trabajo interno hacia adentro todo el tiempo, sin poder realmente empezar las líneas principales y los ejes transversales de la administración de Claudia. Todas estas reformas van a succionar la energía del primer Tampoco año. Hay procesos revolucionarios o transformadores sin víctimas y sin problemas y sin caos, bueno, ¿no? También es como inherente al proceso. Pero sí es muy injusto. Y además es muy para matizar el argumento. Stalin, entonces, o sea, a ver, pues hay que matar a 30 millones de personas para hacer la revolución. Que un caos, digamos, bien implícito a cualquier proceso de pero va a haber una hambruna en Rusia por la revolución. Es que la revolución, claro que cuesta, pero ojo, ve los costos, en fin. 30 segundos. Insisto, me parece muy injusto, no solo me parece innecesario, me parece muy injusto con Claudia Sheinbaum, porque López Obrador tenía esta legitimidad, tenía un gran apoyo desde antes, no era necesario esperarse hasta este momento, y además me parece que la ha excluido de la conversación. Es un discurso que él ha guiado, en donde la conversación con los legisladores es suya, y en donde la presidenta entrante, que me parece que tendría que tener un lugar protagónico en el debate, pues no lo está teniendo, y eso me parece tristísimo. Ahí difiero y lo podemos debatir. Yo creo que Claudia está haciendo lo que tiene que hacer, es quedarse calladita hasta que le pongan la banda y no buscar bronca con el que todavía tiene el poder, pero eso lo podemos debatir en otra ocasión. Oigan, qué rico. Gracias. Qué gusto, de verdad. Gracias. Tenerlos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Lisa, Carlos, Fer. Gracias. Y voy a regresar con Valeria Moy para analizar del comportamiento del peso mexicano frente al dólar. Regresamos.